Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí en lo que viene a ser la 11ª sesión de nuestro seminario de discusión teórica del departamento. En la tarde de hoy tenemos la suerte de tener como invitado al profesor Juan Labraga, que introduce un tema que hemos tocado muy poco todavía en la historia del seminario, que es el tema de comercio y fundamentalmente el tema de comercio internacional. La exposición del profesor Labraga va a ser fundamentalmente destinada a poner en discusión, o en todo caso elaborar algo a partir de cuáles son las modalidades, los problemas y las características de la inserción internacional del Uruguay, que están hoy de alguna manera en debate. Así que, Juan, sin más, me parece que dejamos la palabra al expositor. Buenas tardes para todos. Primero que nada, agradecer la invitación a ser parte de estos seminarios de discusión teórica del Departamento de Estudios Internacionales. Decirle que, como muchos saben, soy economista, pero me siento muy cómodo y pienso que una visión interdisciplinaria de los asuntos es como debe ser el enfoque de las cuestiones reales o de los problemas que enfrentamos en el mundo real. Y hoy voy a dar algunos pantallazos o una visión más bien descriptiva, pero en toda descripción siempre hay una visión de fondo teórica del asunto sobre la inserción internacional de Uruguay, un tema que en realidad siempre está en debate y hoy con el clima electoral más aparentemente más chisporroteante que nunca, ¿no? Bueno, antes de empezar un poco a hablar de que mi visión de formación profesional va a ser desde el punto de vista económico. No obstante eso, en los últimos años ha habido una tendencia a hablar de la inserción económica internacional de Uruguay. Yo un poco por esto que les decía de la interdisciplinaridad del asunto, creo que más allá de que las decisiones sean por cuestiones económicas, políticas, culturales o la razón que sea, la inserción internacional es una, ¿no? Más allá de la cuestión de fondo que haya llevado al país a tomar tan decisión. Por eso opté en titular la presentación como la inserción internacional. Lógicamente va a estar centrado en una visión desde el punto de vista económico del asunto. Bueno, la presentación va a estar estructurada de la siguiente manera. Brevemente voy a dar primero un marco conceptual sobre qué son mis supuestos teóricos o qué está implícito detrás del contenido que voy a hablar. Luego voy a hablar brevemente de las exportaciones de Uruguay y después voy a pasar a la situación actual, muy brevemente, del ordenamiento multilateral del comercio y cambios, a mi entender, dramáticos que se están viviendo en él mismo, que pueden condicionar mucho las decisiones que Uruguay deba tomar en el futuro. Y finalmente plantear las principales conclusiones que se pueden arribar o que por lo menos a mí me parece que depara el asunto. Con respecto al marco conceptual, decir un poco... este trabajo parte de la línea de un trabajo existente que hay del economista Álvaro Ons para la Comisión de Investigación Sectorial de la UDELAR, que dice, bueno, la inserción internacional de un país, lógicamente, podría pensar uno, no debe discutirse en abstracto, sino en determinadas condiciones estructurales que tiene este país. ¿Cuáles son esas condiciones estructurales? Y bueno, a mí me interesaría resaltar básicamente dos. En primer lugar, el tamaño del mercado uruguayo. Uruguay es un mercado muy reducido, por tanto, una de sus limitantes y una de sus condicionantes históricas y de aquí a futuro a resolver es el acceso a mercados. Esa es la primera limitante. Y la segunda limitante que tiene Uruguay en sus características estructurales, al menos hasta el día de hoy, es una escasa, casi nula tasa de ahorro interno. Eso implica que se necesite la inversión extranjera para fomentar y crear las condiciones para un proceso de crecimiento y desarrollo sostenible en el mediano y largo plazo. Sin inversión extranjera, o sea, sin ahorro externo, no se puede dar ese proceso de inversión, al menos hasta que las tasas de ahorro domésticas no alcancen mayores niveles, algo que, al menos a lo largo de la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI, no ha ocurrido. A esas dos condicionantes estructurales del Uruguay como economía pequeña y como una de sus características, junto con la de
con la del resto de los países latinoamericanos. Lo que este documento de trabajo pretende agregarle es decir, perfecto, las condiciones estructurales juegan, pero también juega qué está sucediendo en el mundo. A las condiciones estructurales hay que agregarle lo que está sucediendo en el mundo, y eso es un poco el aporte más novedoso que entiendo tiene el documento, mezclar esa interrelación. Bueno, hecha esta aclaración sobre el marco conceptual, paso a hablar un poco del comercio exterior de Uruguay y de cuestiones más generales en principio, como el impresionante crecimiento de exportaciones e importaciones de bienes y servicios que se ha dado en la última década. Por supuesto que hay una parte importante del crecimiento que se observa que es explicable por un efecto precio, eso no está en discusión, pero también si uno ve el efecto volumen, las exportaciones e importaciones han crecido dramáticamente en Uruguay a niveles desconocidos en la historia de Uruguay, ¿no? Bueno, esto podríamos decir es una buena noticia, y esto implica, es una noticia, no la vamos a calificar, que los shocks externos, para bien o para mal, nos afectan más. Eso es verdad. Sin embargo, si nosotros podemos decir, bueno, Uruguay ha vivido un proceso imponente de crecimiento de exportaciones e importaciones, veamos cómo se encuentra con respecto al mundo, ¿no? ¿Qué es el mundo? En el cálculo típico del coeficiente de apertura, es decir, exportaciones más importaciones sobre PBI, a Uruguay le da aproximadamente 56% actualmente, no importa el número puntual, un guarismo también históricamente alto para Uruguay, pero como siempre en esos índices creados para hacer comparaciones internacionales, lo que importa es cómo nos deja parado eso en la comparación internacional. Bueno, más allá del boom de precios y el boom de volúmenes que ha vivido la región y América Latina, si nosotros vemos la comparación mundial, en el gráfico lo tienen presente para todos los países que han informado hasta el día de hoy su PBI, sus exportaciones e importaciones al Fondo Monetario Internacional en el año 2012, vemos que toda la región igual tiene una apertura por debajo del promedio mundial, ¿no? Es decir, toda la región, aún lo que partíamos de la base y siempre decíamos, sigue siendo cierto de que América Latina es una región relativamente cerrada al comercio mundial, a pesar del crecimiento que veíamos en Uruguay y que se registra en casi todos los países de la región. Incluso podemos ver cómo Chile, siendo el ejemplo y el paradigma del país abierto de la región, está por abajo del promedio mundial. Es decir, en la región es la región más cerrada del mundo, y el paradigma de país abierto incluso es más cerrado que el promedio mundial. O sea, el comercio ha llegado e impacta en nuestras vidas como nunca antes. Si la región o el país se abren al mundo al nivel del promedio mundial, esto no va a hacer otra cosa que aumentar. Va a aumentar la importancia del crecimiento, las exportaciones e importaciones, y cómo su demanda y su oferta de empleo condiciona nuestras vidas, ¿no? Bueno, eso en primer caso. En segundo caso, importante que me parece remarcar para este breve resumen de las exportaciones, es los destinos de las exportaciones uruguayas de bienes, ¿no? Los destinos se encuentran sumamente diversificados. Aquí tomé prestado un mapa de la presentación país de Uruguay 21, con esta slide es con la que los promotores de exportaciones e inversiones salen a captar inversores y a promocionar al país en el exterior, y muestra en cada mercado los principales productos que exporta Uruguay. Por cuestiones obvias se ve la importancia de Brasil, donde le vendemos cereales y plásticos, y lo que más es relevante, sobre todo desde el punto de vista del enfoque de este trabajo, es el imponente crecimiento de China, ¿no? Un destino que hace 10 años prácticamente no existía, hoy es el primer destino de las exportaciones uruguayas. Una aclaración metodológica menor, pero en este mapa están descartados los destinos zona franca, es decir, los granos, la soja típicamente que sale por zona franca, y están asignados donde finalmente se consumen, ¿no? Están asignados al país donde finalmente van. Por tanto, el principal socio comercial de Uruguay es China. Si uno lo ve por el lado de los productos típicos del Uruguay, o donde uno puede suponer que hay fuertes ventajas comparativas,
todos los productos derivados del agro se colocan prácticamente en todo el mundo. Y por otro lado hay una serie de productos industriales donde solo se colocan en la región. Incluso Argentina, con todos los problemas que ya conocemos, con ese 5% actual, 5% ahí, actualmente es incluso menor el porcentaje, tiene una canasta de productos que Uruguay no coloca en otros mercados, ¿no? Y también podemos pensar lo mismo con los plásticos de Brasil, ¿no? Son productos exclusivamente regionales y que por lo menos en el corto plazo no es pensable que sea posible, por cuestiones competitivas, colocarlos en otros mercados. Un breve panorama con respecto a la diversificación, y aquí lo más novedoso, que al menos a mí me parece más novedoso, en lo que respecta a qué exporta Uruguay. Bueno, es verdad que en toda esa canasta de bienes tenemos los productos agropecuarios o productos primarios y las manufacturas, pero también en los últimos 15 años se han desarrollado terriblemente las exportaciones de servicios. Servicios que podríamos llamarle tradicionales o regionales, como el turismo o la logística en la prensa en el día de hoy, por las medidas de los puertos de Argentina con respecto a los puertos uruguayos, etcétera, que uno los podría pensar con la misma lógica que piensan los bienes. Uno puede traer turistas del exterior, pero dada la distancia de Uruguay con los principales mercados mundiales, sería ilógico que la mayoría de los turistas no sean argentinos y brasileños, ¿no? Creo que no es un escenario pensable, al menos en el mediano plazo. Por tanto, sectores tradicionales como turismo y logística con gran desarrollo y que están más en nuestra mente, y después toda una amplia gama de otras cosas que podemos llamar servicios globales de exportación. ¿Qué son esos servicios globales de exportación? Y es un poco introducir el aporte que pretende hacer este documento. Bueno, es la forma en que cambió el mundo, son las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la forma de distribuir tareas en el mundo. Es decir, el comercio mundial dejó de ser un intercambio exclusivo de bienes para pasar a ser un intercambio de algo mucho más complejo, que son bienes, servicios y que tienen asociadas inversiones atrás. Entonces hay inversiones para desarrollar tareas en determinados países que pueden introducirse en algún bien en ese país o no, ¿no? Eso incluye desde servicios de back office, de hacer la contabilidad de empresas, hasta hacer, por ejemplo real del Uruguay de hoy, una mercadería que es producida en Italia y se vende a Emiratos Árabes Unidos, toda la parte del tránsito, de la gestión de documentos de tránsito, de la gestión de los documentos del despacho aduanero en origen y en destino, y la gestión de la carta de crédito para abonar esa operación, es realizada desde Uruguay. Que eso es una exportación de servicios, ¿no? El producto no dice en ningún momento que tiene nada uruguayo, y por supuesto el certificado de origen es italiano, ¿no? Realizado por la Cámara italiana correspondiente, pero se envía a Emiratos Árabes desde Uruguay, ¿no? Se envía desde Uruguay porque se gestiona en Uruguay. Bueno, ese es un cambio que el mundo ha desarrollado y que, si bien todos somos conscientes cuando consultamos Internet, no tanto cuando vemos los datos de producción, etcétera, ha cambiado la estructura y las decisiones de localización de las empresas en el mundo, ¿no? Tareas que hasta hace pocos años era impensable que se realicen en lugares distintos a donde estaba instalada la casa matriz, hoy en día se realizan en los lugares más remotos del mundo, por cuestiones de costos laborales, por cuestiones de capacidad de la mano de obra, etcétera, ¿no? Es conocido este ejemplo, por eso me insistí en poner otro menos conocido, en el sector de tecnologías de la información, ¿no? Y en los datos de que Uruguay tiene en pleno empleo, etcétera, etcétera. Pero actualmente Uruguay se encuentra captando en el segmento donde aún tiene mano de obra capacitada disponible y de buen nivel internacional, que es precisamente el que nos convoca, o el de esta facultad de Administración y Ciencias Sociales, ¿no? Para el segmento de este tipo de servicios que les comenté, y está desarrollando un buen volumen. Hay toda una discusión metodológica que no quiero entrar sobre cuánto vale, cómo se cuantifica la exportación de servicios de Uruguay, ¿no? Porque Uruguay está gestionando unos documentos, por tanto no es toda la exportación de la mercadería, que es lo que queda en el país. Es una cuestión metodológica, pero los organismos internacionales están teniendo una discusión profunda sobre cómo cuantificar esas cuestiones, y tan profunda que
los cambios metodológicos que están considerando, por ejemplo, a Holanda le implican un crecimiento de 15% del Producto Interno Bruto, ¿no? Es un país que históricamente ha captado estos servicios por estar en el centro de Europa y hacer de centro de distribución regional, pero ahora también está captando todas estas nuevas tendencias. Bueno, eso un poco con respecto a la situación, brevemente, como les dije, del comercio exterior uruguayo. Ahora lo que me interesa mostrar es que muchas veces cuando se discute esta realidad, y quizás obviando o salteándose, o quizás porque es más fácil tener los datos de comercio exterior de bienes, se habla de la red de acuerdos comerciales de Uruguay exclusivamente en materia de bienes, de acceso a mercados como lo conocíamos en el siglo XX, es decir, a donde Uruguay tiene preferencias arancelarias, a donde el mapita ese que veíamos accede libre de aranceles, y ahí lo que vemos son los acuerdos comerciales que todos más o menos conocemos, vigentes de Uruguay. Si lo presentamos en forma de mapa, lo que vemos es que en materia de bienes, este también es el mapa oficial con el que Uruguay sale a venderse al mundo, por eso hay algún optimismo que ahora lo hablamos de más, pero en verde están los acuerdos vigentes en los cuales mercados con los cuales Uruguay tiene acceso a mercados, no califica el acuerdo, por ejemplo, como ven, India está pintado de verde por un acuerdo de preferencias fijas Mercosur-India que existe y que si uno lo analiza en el detalle tiene incluidos muy pocos productos y con preferencias muy menores, pero bueno, todos los acuerdos vigentes con los cuales existen preferencias. En azul se encuentran los acuerdos en negociación, que bueno, probablemente la agencia de promoción de exportaciones e inversiones quería mostrar la negociación con la Unión Europea, por eso es el único bloque que está pintado. Y en rojo, en naranja tienen el acuerdo negociado no vigente con Egipto, que se negoció, se cerró, pero después Egipto entró en las convulsiones que todos conocemos, así que no sabemos si algún día estará vigente o no. Y en rojo está el SGPC, ¿no? el Sistema Generalizado de Preferencias entre Países en Desarrollo, negociado últimamente. Bueno, pero como les decía, en realidad esto es mucho más amplio, y hay un detalle particular a agregar, ¿no? En primer lugar, tener acuerdos comerciales sería beneficioso si uno enfrenta grandes barreras de acceso a mercados, ¿no? Si no, tener acuerdos o no tener acuerdos, si lo que uno produce en el mundo no es protegido, no habría mayores inconvenientes. El mundo en los últimos años, bastantes años, ha transitado, quizás de una forma más lenta de lo que a algunos nos gustaría o de una forma más rápida, pero ha liberalizado el comercio, ha transitado una etapa de liberalización del comercio. El problema es que Uruguay produce en bienes los bienes en que el mundo se protege, ¿no? Para dar algún ejemplo, Estados Unidos y Europa, países que en productos no agrícolas son claramente abiertos, tienen niveles arancelarios muy inferiores a los del Mercosur y muy bajitos. Si uno calcula el arancel equivalente ad valorem para los productos fuertes de la oferta exportable uruguaya de bienes, se encuentra tasas desorbitadamente altas, ¿no? Esto es el equivalente ad valorem para Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos igual es un mercado más abierto en materia de protección arancelaria. En la Unión Europea se encuentran tasas muy elevadas. Este patrón, porque es hasta 2 veces, a ver, bueno, no lo puse. Este patrón se replica en Japón e incluso en China, si uno lo ve, ¿no? Por tanto, la política comercial de los países desarrollados es fuertemente proteccionista en los productos de nuestra oferta exportable. Ahora bien, uno podría decir, bueno, entonces lo que hay que hacer es firmar acuerdos comerciales con todos los países del mundo. Sí, es una opción. El mensaje que yo quiero transmitir un poco hoy, y me adelanto, es, bueno, ni todo es blanco ni todo es negro en la vida, como siempre. Entonces también los acuerdos comerciales tampoco son la panacea, ¿no? A modo de ejemplo, y solo a modo de ejemplo, está ahí las exportaciones uruguayas hacia México. Hacia México, con México se firmó un tratado de libre comercio en el 2003, que está vigente desde el 2004,
y que es un tratado de última generación, muy completo, con todas las disciplinas, un muy buen acuerdo, podría decir uno. ¿Qué es lo que sucede? Que no es esperable que si uno negocia un acuerdo comercial con países como Estados Unidos, como la Unión Europea o como México, que son proteccionistas y son fuertemente defensivos precisamente en los productos que nosotros exportamos, se consiga acceso pleno o eso implique que de ahí en más uno le puede vender libremente. ¿Qué quiero decir? Es impensable pensar negociar un acuerdo con Estados Unidos o con la Unión Europea, creo yo, y conseguir libre acceso en carnes, en lácteos. No, uno conseguirá una cuota, un poco más, un poco menos, o flexibilizará algunas condiciones de acceso. Pero si los países son proteccionistas en eso, es porque tienen una economía política, unos lobbies fuertes atrás, pidiendo la protección. Entonces, si aceptan negociar el acuerdo, lo primero que van a pedir es estar excluidos del acuerdo. Ok, negocialo, pero excluí este sector. Y si no pueden, negociar las condiciones de acceso lo más restrictivas posibles. ¿Porque Uruguay produce mucho? No, Uruguay no produce tanto como para hacerle daño, pero por la señal que pueden dar de abrir. Uno abre la puerta para Uruguay y después pierde legitimidad en otro acuerdo o en una negociación multilateral para decir no hay que abrirle tanto a este mercado, ¿no? Y uno puede mantenerse firme con Uruguay, puede darse esos lujos en un contexto de negociación. Por tanto, más allá de los números concretos, que no importan, si nosotros vemos el crecimiento de las exportaciones uruguayas a México de punta a punta, que no es lo ideal ni nada que se le parezca, vemos un crecimiento del 26% de las exportaciones a México, mientras que las exportaciones totales uruguayas crecieron 215%. Ustedes me dirán, no le vendemos soja a México, claro, es parte de la explicación de eso, pero lo que se quiere mostrar es que tampoco la solución a todos los problemas son los acuerdos comerciales. Los acuerdos comerciales ayudan, pero no por suerte, como nada en la vida, ni es ni la salvación ni la perdición de nada. Bueno, esas son las importaciones, no importa. Lo que sí me interesa marcarles es toda la otra parte de el mundo, el nuevo mundo que vivimos, es decir, servicios, inversiones y acuerdos para evitar la doble imposición. Todo eso, les dije, por las nuevas tecnologías de la información, son parte del comercio mundial. Hoy, si quieren llamarle el comercio de bienes, para seguir hablando con lenguaje del siglo XX, le hablamos del comercio de bienes, pero son parte del mundo hoy. Bueno, por cuestiones de negociación y del contexto en el que se negoció, toda la negociación de este tipo de acuerdos está por fuera del Mercosur, ¿no? Entonces, por tanto, cada país bilateralmente dentro del Mercosur negocia lo que quiere y con quien quiere. Y la situación, por tanto, cuando uno analiza este tipo de acuerdos de Uruguay, es dramáticamente distinta, o si quieren, la opuesta a lo que se da con lo que acabamos de ver de acceso al mercado de bienes. ¿Sí? Primero ahí tienen lo que tenemos en materia de servicios, pero lo que más me interesa mostrarle es toda la gama de acuerdos de inversiones que tiene vigentes Uruguay, ¿no? En rojo tienen los acuerdos con el NAFTA, si quieren, Canadá, México y Estados Unidos, acuerdos de inversiones con Canadá, México y Estados Unidos, acuerdos de última generación que no son solo de protección, sino que son de liberalización de inversiones, el de Estados Unidos también, pero el de Canadá, pese al año, es de una liberalización de última generación, podría decirse, ¿no? Es muy, muy completo. Y después con los países europeos, ¿no? Que ahora es su nueva... La Unión Europea decidió que no negocia más, pasó a ser parte... le sacó la autonomía a los países, digamos, de negociarlos individualmente, pero bueno, Uruguay antes ya tenía con todos e incluso han tenido en los últimos años una creciente presencia en Asia, ¿no? Se ha dedicado últimamente a negociar acuerdos de inversiones con esos países. Donde lo vemos más claramente, bueno, si replicamos el mapa que vimos hoy en materia de acuerdo de inversiones, vemos que el panorama es totalmente distinto. Y estos se negocian los mismos acuerdos en los mismos TLC. Es decir, lo que en preferencia tenemos prácticamente América del Sur y nada más, en materia de inversiones
tenemos, si se quiere, todo el mundo desarrollado y el mundo emergente, y no tenemos América del Sur, ¿no? Uno podría especular las causas, ahí hay cuestiones más de fondo, porque de hecho el Mercosur negoció un acuerdo de este tipo con las mismas características de los que tenemos vigentes con cualquiera de estos países, pero nunca entró en vigencia, ¿no? Y es largo ese tema, ¿por qué no entró en vigencia? Uno tendería a pensar, bueno, Uruguay puede decir, yo le quiero dar estas garantías a los inversores para atraerlos a venir a invertir. A los argentinos y a los brasileros ya vienen, invierten, más atracción que invertir en este bendito país no necesito darles. Pero bueno, eso es carácter de especulación. El hecho es que se negoció y que está ahí presente. Bueno, esta misma red de acuerdos se está formando también en materia de acuerdos para evitar la doble tributación, que es donde se negocia el acceso central para servicios. En materia de servicios, en los TLC se incorporan disciplinas en materia de servicios que son muy importantes, pero pese a eso yo puedo no conseguir acceso al mercado de servicios si no tengo un buen acuerdo para evitar la doble tributación, ¿no? Vía tributos internos pueden dejarme afuera del mercado. Caso paradigmático son las tecnologías de la información uruguayas en el mercado chileno, por ejemplo, ¿no? Que no son muy difíciles que entren por un impuesto doméstico de Chile, y de hecho hace unos días cuando nos visitó la presidenta Bachelet vieron que se firmó un acuerdo de intercambio de información, pero no de eliminación de la doble tributación, probablemente porque no hubo acuerdo con ese impuesto, no lo sé, pero es muy probable porque es lo que trancaba todo. Bueno, esa red de acuerdo de inversiones ha creado que todas estas empresas, por lo menos Uruguay 21 nos dice que están instaladas en Uruguay, de diversos orígenes. Un poco lo que les decía, ¿no? Empresas brasileñas y argentinas tenemos un montón y sin necesidad de acuerdo, pero sí también hay enorme cantidad de empresas de todos los países que vimos pintados como que teníamos acuerdos de inversión, ¿no? Por tanto, a priori uno tendería a pensar que han sido eficientes y por lo menos en darle, como siempre, no son condición necesaria ni suficiente, en darle una de las condiciones que se requería para la instalación de la inversión en el país. Bueno, acá les dejo listados los acuerdos estos que se han negociado últimamente por imposición de la OCDE o no por imposición de la OCDE. Ese es otro tema, materia de otra discusión, pero los acuerdos para evitar la doble imposición que se han negociado y que existen en la materia. Bueno, todo este contexto mundial del comercio exterior de bienes y servicios, y estos dos mapas en apariencia están disímiles, pero de un fenómeno que es único, están situados en un contexto mundial, que esto es lo que me permite hablar un poco de la materia. ¿Y cuál es el contexto mundial? Bueno, el contexto mundial está dado por la situación de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, o el Sistema de Ordenamiento Multilateral del Comercio. Lo primero que parece oportuno mencionar es que efectivamente hoy en día la OMC es un ordenamiento multilateral del comercio. Es decir, estamos todos adentro. Ahí en países verdes, en país verde y azul, tienen a los países que integran la OMC. Está en azul la Unión Europea porque lo integra cada país particular y lo integra la Unión Europea como unión. Entonces, por eso de la página oficial de la OMC lo pinta de otro color. En amarillo están los observadores, que luego es un paso previo a pedir el ingreso. Por tanto, nos quedaría solo en rojo los países que no están adentro y por ahora no están evaluando pertenecer a la Organización Mundial del Comercio. Por tanto, el ordenamiento multilateral del comercio actualmente es multilateral. Esto es importante porque no hay que perder de consideración que el GATT del 47, el ordenamiento, lo que hoy es la OMC, nace como un acuerdo comercial entre países, ¿no? Son 23 países tratando de resucitar algunas cuestiones básicas de la Carta de La Habana que forman el GATT del 47. Con un principio de no discriminación, pero que en los hechos funcionaba entre ellos, o sea, todo el que no era parte del club era discriminado. Bueno, una vez que el acuerdo y los acuerdos que
que se ponen bajo ese paraguas entran a ser efectivamente multilaterales, los principios podemos decir que son mundiales, ¿no? Por tanto, el ordenamiento multilateral del comercio ha tenido un logro, en mi opinión, importantísimo, que es lograr efectivamente abarcar a todo el mundo. Las disciplinas que se generan ahí son las que rigen el comercio mundial, y ahora sí podemos decir que rigen el comercio mundial, ¿no? Uno podría decir, bueno, cuando existían dos bloques, eso cómo sería, etcétera, etcétera, pero últimamente han entrado todos los países relevantes después de que lo hicieran China y Rusia, ¿no? Ya no queda ningún país relevante para ingresar a la OMC. Por tanto, el logro de la OMC es que efectivamente es un ordenamiento multilateral del comercio, eso no parece discutirse, y el logro también ha hecho que sea más difícil negociar disciplinas, por tanto, porque antes negociábamos entre un club y donde había claramente líderes, en los clubes que se negociaban, había claramente líderes que eran líderes de negociación, y hoy negocia todo el mundo y aparte esos líderes ya no son tan líderes. Siguen siendo líderes, pero el mundo, no sé si le quieren llamar multipolar, bipolar, como le quieran llamar de hoy, donde China se ha transformado en la segunda economía del mundo en materia de PBI, probablemente en el 2020, 2025 pase a ser la primera, ha hecho que la estructura de las negociaciones haya cambiado drásticamente. Bueno, por tanto, su propio logro le genera nuevos desafíos a la Organización Mundial de Comercio. Y el desafío principal que tiene es lograr un fin para la ronda de Doha. Como todos sabrán, la ronda de Doha se lanzó en el 2001 y tuvo para mí, nefasto problema de llamarse la ronda para el desarrollo, ¿no? Lo califico de nefasto en el sentido de que el desarrollo va mucho más allá del comercio internacional, ¿no? El desarrollo son políticas domésticas, de educación, de salud, de calidad de vida, que el comercio no puede generarlas, ¿no? El comercio como mucho puede generar recursos para que los gobiernos apliquen mejores o peores políticas, pero lograr el desarrollo del comercio es un poco mucho. Yo creo que mucho del calificativo de la Ronda para el Desarrollo fue por todos los movimientos antiglobalización que se estaban viviendo previamente al lanzamiento de la Ronda, incluso en las primeras etapas, ¿se acuerdan? Los movimientos de Seattle, etcétera, antiglobalización, y eso influyó mucho en generar unas expectativas desmesuradas a Doha. Bueno, Doha, todos sabemos, desde el 2008... ha quedado en un parate, ¿no? Ha quedado totalmente en stand-by. Están las cuestiones del 2008, más allá que uno podría decir en el 2008 la negociadora estadounidense siguió actuando como líder del bloque y simplemente bajó la persiana a la oportunidad de que se cierre el acuerdo, más allá de las posturas disímiles de Brasil e India, etcétera, ¿no? Que no es el momento para entrar a hablar de eso. ¿Qué se ha tratado de hacer en la OMC? Bueno, lo que se ha tratado de hacer es encapsular temas e ir aprobando cuestiones, ¿no? Eso ahí tienen en diciembre del año pasado el paquete de Bali en materia de facilitación de comercio, ¿no? Es decir, tratar de encapsular temas, pequeños acuerdos y ir sacándolos para mostrar un éxito de la OMC en avanzar en temas. Yo creo que es el mundo que nos vamos a enfrentar en los próximos años es uno si los países le vuelven a creer que la negociación pura y dura se da en la OMC a si la negociación pura y dura se da por fuera de la OMC. Concomitantemente, ¿por qué digo esto? Concomitantemente a estos acuerdos que tenemos tratando de encapsular temas y negociando en la OMC, tenemos los grandes acuerdos que se están negociando actualmente. Por un lado el acuerdo transpacífico y por otro lado el acuerdo transatlántico, digamos, el acuerdo Estados Unidos-Unión Europea. Uno no tiene que perder de vista, que creo, si no vi mal, que van por la cuarta ronda de negociación, que el acuerdo, la OMC, uno caricaturizando la situación, puede decir que se creó para que negocien Estados Unidos y Europa las preferencias. Bueno, ahora ellos no pueden alinear a todo el grupo ahí adentro a que se llegue al acuerdo y se ponen a negociar bilateralmente.
eso cambia el mundo y quizás transforme este mapa que vemos en una institución que no sabemos qué relevancia va a tener en el comercio mundial si ese acuerdo se cierra. Por otro lado, tenemos el acuerdo transpacífico, que podemos decir que, podría decir también caricaturizando la situación, es el acuerdo de Estados Unidos con Japón, ¿no? Entonces tenemos a Estados Unidos con Japón, Estados Unidos con Europa, dejando afuera a quienes, dejando afuera a los BRICS, ¿no? Deja afuera a los BRICS y con ellos sí negocian el marco de la OMC. Bueno, si los grandes acuerdos, los mega acuerdos continentales estos se concretan, yo creo que el mundo cambia drásticamente y las reglas de negociación en materia de acuerdos comerciales cambian drásticamente en los próximos años. Uno, como siempre, como país pequeño, aspiraría o le gustaría que la OMC vuelva a revitalizarse y que sea el ámbito de negociación, más allá de lo que hablemos ahora en adelante para Uruguay. Para que eso suceda, yo me desalineo un poco con lo que afirman muchos de los países en desarrollo y creo que el principio fundamental de la OMC, si bien no está explícitamente o uno no puede encontrar un artículo específico para eso, es el de la reciprocidad, si quieren negociar. Ese es el principio fundamental. Creo que mucho del estancamiento de la OMC va en la palabrita de en desarrollo y cómo los países en desarrollo han pedido tratos especiales y diferenciados, ¿no? Es muy difícil negociar cuando una contraparte está pidiendo un trato especial y diferenciado, entonces no estamos negociando. Primero negociemos y después te doy un trato especial y diferenciado. Algo así sería mi visión sobre el asunto, que por lo menos, por supuesto, no es nada definitiva en la materia. Bueno, eso como contexto mundial importante que les quería mostrar de un cambio drástico o no cambio, pero porque la OMC muestra su vitalidad en los próximos años que se nos vienen. Adicionalmente, tenemos qué están haciendo los países regionales y los competidores basados en los que producen nuestra misma estructura agropecuaria, pensando en Argentina, Uruguay, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, digamos, ¿no? Los países de esa región del mundo, ¿qué están haciendo en materia de acuerdos comerciales? Porque está bien, está pasando esto a nivel macro, a nivel mundial, pero ¿qué está pasando más a la chiquita, si quieren, o más a nivel regional y más con los competidores? Bueno, hay ejemplos claros de países que ya tienen su red de acuerdos con mayor o menor profundidad, eso se negocia en cada acuerdo, pero con todos los grandes bloques o grandes potencias que uno puede pensar que pueden ser potencias emergentes, ¿no? Ahí tienen para una selección de países regionales más Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia. Como ven, Chile y Perú tienen prácticamente, con Chile con todos los países y Perú está completando, ¿no? Le falta India y Vietnam para tener una red de acuerdos comerciales con todos. Por tanto, los países del Pacífico parecen haber optado, México también tiene una gran cantidad de acuerdos, por tener una red comercial profunda. Tener una red comercial profunda bilateralmente con todos lados. Y contrariamente, Argentina, Brasil y Uruguay tienen, de todos esos países, tienen exclusivamente con India este acuerdo que les acabo de contar. Claro, lo que tiene Uruguay, ustedes me dirán, los que faltan, el país que faltan las columnas es Brasil, ¿no? Un gran atractivo, y eso es lo que tiene Uruguay, ¿no? Tiene el acceso a Brasil. Pero esta es la situación regional. Bueno, para concluir y a modo de conclusiones, simplemente marcar el complejo panorama que se presenta a futuro o la no trivial situación, ¿no? Es verdad que en materia de acceso a mercados en bienes, Uruguay tiene una red de acuerdos muy limitada, que se limita a los países sudamericanos y poca cosa más, y que sufre grandes barreras en los principales mercados de destino de esos productos en los países desarrollados. Eso es así. Eso no es relevante cuando uno piensa en exportaciones de servicios. Esas no son las barreras que importan en materia de exportaciones de servicios. Las decisiones que se tomen sobre la inserción internacional que deba tener Uruguay en el futuro condicionan, por un lado, la estructura productiva del país, es decir, una opción del tipo irse del Mercosur condena la desaparición de algunos sectores industriales.
que hoy en día ya no son muy grandes en el país, pero que existen y que implican un reajuste, ¿no? Eso, en primer término, no irse del Mercosur implica continuar teniendo pleno acceso a Brasil, ni más ni menos, ¿no? Que es un jugador muy importante. Más allá de la decisión doméstica o esa caricatura, que yo en realidad no creo que se plantee esa discusión a nivel más profundo cuando uno va a la profundidad del asunto domésticamente, está la cuestión de qué va a pasar con el mundo. Y yo creo que en eso está la decisión importante para el camino a seguir por Uruguay. Más allá del deber ser o de lo que nos gustaría como camine el mundo, es decir, que todo se resuelva en la OMC y en un ámbito de no discriminación, está en qué va a pasar con el mundo. Eso yo no lo sé, pero simplemente lo quería dejar planteado y es un poco mi presentación. Estoy abierto a sus comentarios, críticas y preguntas. Muchas gracias.